Buenas noches, espero que esto está saliendo. Me tocó hoy sola hacer esto y bueno, ¿cómo están? Esperando que salgan acá, que salga el video para poder saludarles. Hoy nos retrasamos media hora, va a ser así a partir de esta semana, cada miércoles a las 8 de la noche, hubo cambio de horario, así que, pero es un gusto poder estar conectados hoy, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Bueno, voy a chequear si estamos saliendo realmente, un momentito. Bueno, sí estamos saliendo, qué bueno. Hoy me tuve que arreglarla sola porque Oscar tuvo otras actividades, así que bueno, pero aquí estamos. Gracias a Dios, sé que algunas personas se están conectando. Es una bendición para mí poder tener este tiempo realmente de encuentro. Me gusta mucho, lo disfruto mucho, déjenme decirles. Yo soy la pastora Sonia Vaca Zúñiga y estoy aquí desde mi casa transmitiendo este tiempo de reflexión, de estudio bíblico, esta serie que ya termina, titulada Oraciones Desafiantes, donde hemos podido reflexionar, donde hemos podido caminar y ver cómo hombres y mujeres que decidieron hablar con Dios, que decidieron desafiar a Dios a través de la oración, a través de un tiempo de conversación con Dios, debido a diferentes razones que estaban viviendo como personas, como seres humanos, pero también como personas, como parte de una comunidad, ¿no? Todos vivimos en comunidad. Así que vimos que estos tiempos en que estas diferentes personas desafiaban a Dios a través de la oración, de este tiempo de poderse tomar para hablar con Dios y entonces poder hablar y compartir con Dios, abrir el corazón a Dios y entonces ver cómo las vidas de estas personas fueron cambiadas, pero también poder darnos cuenta que a través de estas oraciones desafiantes, comunidades eran transformadas y cómo estas oraciones tocaban el corazón de Dios. Dios siempre escucha, Dios siempre responde de diferentes formas, quizás no a las formas que nosotros esperamos, pero en la forma y en el tiempo que Dios así lo determina. Así que déjenme saludarles brevemente a quienes están contactando. Hola, buenas noches, María César Mayandía, qué bueno que estés aquí. Gracias a Dios por este tiempo de encuentro. Marta Zúñiga desde Lima, Perú también está aquí. Ruti Elizabeth, así que sé que Marta escribió temprano diciendo que estaba muy a la expectativa, ¿no?, de la palabra. Así que yo le escribí diciendo que qué bueno que la palabra la pudiera provocar, convocar, ¿verdad? Y porque es lo que ocurre conmigo desde mi propia experiencia. Y hoy vamos a meditar en otra oración desafiante y esta vez en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, la historia de Jesús, pero en esa forma única que Jesús tenía de crear parábolas, de construir parábolas, de usar la parábola como una herramienta para enseñar verdades profundas a sus discípulos y discípulas, a sus seguidores. Y entonces ahí vemos a Jesús creando parábolas. La parábola es una forma de enseñanza, ¿no? Una herramienta didáctica, educativa,
en este caso para Jesús, tomando recursos de la vida cotidiana o recursos conocidos para la gente de aquel momento y tomarlos y a partir de esa historia poder enseñarles algo importante para la vida de esas personas. Así que en eso vamos a trabajar hoy. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 hasta el 8, ¿no? La parábola de la viuda y el juez injusto. En la versión que tengo yo hoy día es titulada Parábola de la viuda insistente, ¿no? Esta es la versión internacional, nueva versión internacional. Y claro, los títulos son puestos, no son parte del original, del texto original de la Biblia, pero aquí tenemos hoy esta parábola de la viuda y el juez injusto. Vamos a orar. Quiero que tú y yo podamos hablar con Dios y poder pedir la ayuda de Dios, la dirección de su Espíritu, para que pueda guiar este tiempo, ¿no? Y pueda bendecir este encuentro y nuestras vidas y nuestras mentes y nuestros espíritus puedan ser tocados por Dios, trayéndonos luz, esperanza, sabiduría, consejo, lo que necesitamos para seguir caminando el camino de la vida. Vamos a orar. Dios, en esta noche, gracias por este tiempo bendito de encuentro a la distancia, pero de una profundidad espiritual muy fuerte, porque sabemos que tú estás aquí, que tu Espíritu está guiando este tiempo. Bendice esta conversación, esta reflexión, este encuentro. Bendice tu palabra que va a ser tomada y pensada. Y gracias, Dios, gracias. Bendice a nuestras vidas totalmente, pero bendice a las personas que están allí conectadas al otro lado de las pantallas, en los diferentes lugares donde ellos se encuentren. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, en este país hoy, a la expectativa, saben que aquí en Estados Unidos el día martes, noviembre 3, se llevó a cabo las elecciones presidenciales y también las elecciones del Senado y de la Casa de Representantes y gobernadores, en fin, de las autoridades que gobiernan y lideran este país. Hoy estamos miércoles, noviembre 4, y no hemos tenido todavía resultados oficiales, pero aquí estamos, esperando en Dios, tranquilos, confiados, con un poco de estrés, sí, tengo que reconocer, me siento con un poco de estrés hoy, pero bueno, la vida también trae eso, ¿verdad? Así que lo que uno tiene que hacer, creo, con estas emociones a veces que vienen a nuestra mente y nos asaltan o que son parte de experiencias o momentos que uno ha vivido, son parte de la vida y uno tiene que respirarlas, sentirlas y dejarlas ir, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo de Dios haga su obra, sanando, trayendo la paz y la calma que por lo menos yo necesito en este momento. Así que es una bendición siempre este encuentro y bueno, una semana muy hermosa. Nuestra Andrea cumplió ayer 11 años y tomamos desayuno con ella y disfrutamos también parte del día. Así que Andrea creció y como colgué en Facebook, para las personas que quieran saber un poco de cómo va mi vida en relación a Andrea, pues puse que orgullosa, feliz y agradecida a Dios. Sigo aprendiendo y sigo disfrutando con ella. Así que gracias al Señor por esa bendición y aquí estamos en esta noche. Así que voy a saludar un poquito más. Gregoria, ¿cómo estás? Qué bueno que te hayas conectado. Yolanda, qué bueno que estés allí también. Juana Moreno, qué bueno, gracias a Dios. Y bueno, como verán, ya no estoy sola, como les dije al comienzo, había empezado sola por diferentes motivos, situaciones, pero bueno,
Aquí estoy otra vez acompañada, así que... Bien acompañada. Saludos, Dios le bendiga, buenas noches. Damos gracias a Dios por este momento de cerrando ya el ciclo de estudios bíblicos, oraciones desafiantes, el último capítulo de esta serie que hemos tenido, oraciones desafiantes. Así que, y hemos estado cantando salmos. Yo quisiera cantar, la semana pasada cantamos el Salmo 63, podemos cantar el Salmo 61, que habla de que Dios escucha nuestra oración desde el lugar donde estemos. Oye, oh Dios, mi oración, atiende, perdón, es, oye, oh Dios, mi clamor, oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración, desde el cabo de la tierra, clamaré yo a ti, cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí y una torre fuerte delante del enemigo. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo, que es más alta que yo. Qué bueno que en Dios podamos tener una roca mucho más alta y más fuerte que nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces nuestras fuerzas se debilitan y porque a veces el estado de ánimo no es el mismo y porque a veces las situaciones de la vida nos tratan de cansar y sentir la necesidad de refugiarnos en algo o en alguien que es mucho más grande. En este caso, nuestro refugio es Dios, nuestro Señor. Bien, entonces empezamos. ¿Empiezas tú con la primera parte? ¿Ya oramos? Sí, ya hablamos. Sí, ya avancé yo bastante. El capítulo 18 de San Lucas, versos 1 al 8, es una parábola. La parábola de la viuda insistente, dice esta versión. En la versión Reina Valera se llama La viuda y el juez injusto. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto un pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Dijo el juez. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará mucho en responderle, les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esta parábola, como muchas que Jesús nos enseña, fácilmente a veces uno puede identificar los personajes, ¿no? Y a veces puede identificar quién es Dios. Y curiosamente, en esta parábola hay una mujer que representa a Dios, que representa lo que tenemos que hacer los cristianos también. Una mujer que viene a ser la imagen de Dios. ¿Por qué decimos esto? Lo vamos a entender a medida que lo expliquemos. En este personaje está la viuda
En el siglo I era una persona vulnerable, una persona necesitada, una persona que la comunidad judía apoyaba y también los primeros cristianos apoyaban, siguiendo esa tradición de cuidar de los vulnerables, de los huérfanos y las viudas. Esa era parte de la tradición judía y también fue parte de la tradición cristiana. Y Lucas, que uno de sus temas favoritos es la oración, comienza con las palabras de Jesús que dice, para inculcarles que hace falta orar siempre sin cansarse, les contó una parábola, ¿no? Orar sin cansarse. La comunidad que tenía que orar siempre. La oración está ligada a la fe y requiere que hay que buscar la justicia, hay que hacer prevalecer la justicia ante las personas que se oponen a lo que el Evangelio nos dice. Y curiosamente el personaje opuesto a la viuda es un juez injusto, un juez que no tiene nombre, que desafía de manera pública porque no temía ni respetaba a Dios. El texto dice, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a ningún hombre. La parábola que trabajamos hoy, que como expliqué de qué se trata una parábola ya, nos habla de que este juez vivía en una ciudad sin nombre. No se nos da a conocer el nombre de la ciudad. Y pareciera ser que allí, en esa ciudad, había un sistema que no protegía a los más vulnerables, hablando de vulnerabilidad. Y cómo el pueblo de Dios, desde siempre, pero también en los primeros siglos, y hasta ahora creo, es el compromiso que tenemos como nación en este mundo, ¿no? De caminar con los más vulnerables, de protegerles y poder trabajar a favor de ellos. Pero aquí tenemos un juez en una ciudad sin nombre, en un sistema en el que la justicia rara vez llegaba a los excluidos, marginados o a los vulnerables, ¿no? Y esto no tiene nada de raro, o les suena raro a ustedes. Hablamos de los tiempos de Jesús, hablamos de los cristianos del primer siglo, pero de alguna manera esta historia creo yo que nos convoca a historias nuestras actualmente. No nos llama la atención poder encontrarnos con un juez injusto, con un sistema de justicia que en vez de favorecer y trabajar para que la justicia se haga realidad y proteja a los excluidos, en este caso vemos todo lo contrario. Y es algo que ocurre en nuestro mundo hoy en día, ¿no? Entonces presenta de manera muy negativa la figura del juez. Un juez, y lo entendemos nosotros, los cristianos de este momento, de este tiempo de la historia, un juez es una persona que está comisionada, comprometida, un servidor público, a traer justicia, a servir, ¿verdad?, a los pueblos, a las ciudades, a la gente sobre la cual ha sido puesta como juez o como jueza, ¿no? Porque, bueno, hay también mujeres juezas ahora. Y entonces están ahí para impartir justicia, ¿no? Para impartir justicia. Pero aquí encontramos algo totalmente diferente y que ocurre en nuestros tiempos también. Lo insólito de la parábola que hoy leemos es que este juez sin nombre, sin familia, es un enemigo acérrimo del Dios que imparte justicia, del Dios de la justicia, porque nosotros conocemos al Dios como el Dios de la justicia también, así como lo conocemos como el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, ¿verdad? El Dios del amor. Sabemos que Dios es el Dios de la justicia. Así que es importante no tomar ligeramente la actitud injusta de este juez, que vive sin Dios, sin comunidad y sin ley. Porque entendiendo que es un servidor público,
entonces debe estar totalmente comprometido a responder y actuar con justicia, ¿verdad? Respetando la ley y sabiendo que es parte de una comunidad a la cual tiene que rendirle cuentas. Pero aquí vemos, ¿verdad? No hace prevalecer la justicia a favor de las personas pobres y excluidas de la comunidad, como en este caso es la viuda. La viuda hace el papel o representa a los más vulnerables, que era en ese tiempo uno de los grupos más vulnerables, las viudas y los huérfanos, ¿verdad? Y hoy en día, por supuesto que no todas las viudas pertenecen a este grupo vulnerable, las situaciones han cambiado, hay viudas que quedan en una condición de bastante protección o que se valen por sí mismas, aunque no está la figura del esposo, del compañero, pero que pueden valerse y continuar sus vidas, ¿no? Porque pueden trabajar y crear recursos y autosostenerse. Es diferente la situación de las viudas de aquel entonces, del primer siglo, a las situaciones de la viuda actualmente. Pero en este caso representa a los más vulnerables de la sociedad. Así que el juez ideal, según la Biblia, sería entonces un juez que teme a Dios, un juez que tiene a Dios y que actúa solamente como instrumento de la justicia de Dios. Según la Biblia, ese sería el papel de un juez, un instrumento de Dios, para que a través de él o de ella, la justicia de Dios llegue a las comunidades, a las personas, ¿verdad? Especialmente a los más pobres, los más vulnerables, los más afectados por las injusticias o por la exclusión. No perdamos el punto del propósito. Lucas es un evangelista que incorpora mujeres en sus relatos y en este caso se habla de la lección es orar sin desmayar. Y esta mujer, lo desafiante de esta mujer justamente es que confronta al juez, ¿no? Hacer justicia, se dice en estos 8 versos, 4 veces. 4 veces está mencionada, ¿no? ¿Y cómo fue que se logra la justicia? Por la actitud valiente, desafiante, que nosotros llamamos orar y actuar, ¿no? Orar no tiene que ser el reemplazo de actuar. Van juntos, ¿no? Van juntos. Van Lo hemos juntos. dicho, la fe y Muchísimas obras. veces. ¿Se acuerdan? La moneda tiene dos caras. Una predicación que hemos tenido en estos meses. Entonces, al final, erróneamente se interpreta que es el juez el que hace la justicia a la viuda para que no siga molestando, pero no es verdad, ¿no? Es la viuda quien hace justicia en este sentido, ¿no? Y es interesante porque tú dijiste hace un momento, la viuda representa a Dios. Exactamente. En este caso, la viuda también es parte de ese grupo vulnerable, ¿verdad? Que representa ese grupo en esta parábola. Y muchas veces, y es una mujer, ¿no? Entendiendo que Lucas sí trae muchas más mujeres al relato, a la narración bíblica. Nadie puede olvidar Lucas 8, en la que dice y habla de las mujeres que servían a Jesús y da nombres. Sí. Entonces, Lucas pareciera que su énfasis es la oración, ¿verdad? Ser persistentes en oración y también el hecho de incorporar en su narrativa a mujeres, siguiendo, sirviendo, como parte del movimiento de Jesús. Pero es interesante porque muchas veces a las viudas o a las mujeres en general se les asume un papel de fragilidad, de ser dócil, pasivo, de ser sumisa, ¿verdad? De no tener coraje, de aceptar las cosas como son, una vida como resignada. El sexo débil, dirían en términos. Sí, ¿no? Conformista, y de alguna manera a veces se nos asocia ese tipo de rol o de características por lo que acabamos de decir, somos el sexo débil, ¿verdad? Y se nos exige incluso muchas veces desde los mismos espacios
de nuestra fe, ser sumisas. Pero lo cierto es que aquí vemos a una Debido a mujer, una mala interpretación. a una mala interpretación bíblica y a una mala A interpretación. propósito de las elecciones que mencionaste, Ajá. una de las razones por las cuales en la historia, ¿no? Cuando se logra el voto femenino, el por qué se negaba era porque se decía como argumento que la mujer era dependiente. Por lo tanto, al ser dependiente de un hombre, no interesaba que votara. Era el hombre suficiente que votara, ¿no? Y también se mencionaba que era muy débil, ¿no? Débil y dependiente de otra persona. O sea que, obviamente, ese concepto de mujer que se tenía hace 100 años parece mentira, pero puede que algunos hombres algunos padres tengan el concepto eso de sus hijas, algunos hombres tengan el concepto así también de sus esposas, lo cual es negativo, ¿no? Es machismo, es algo que el Evangelio obviamente contradice. Así es. Bueno, vemos aquí que esta mujer no cumple con los requisitos o los roles asignados o las características de personalidad o de carácter o de conducta que se esperaban de ella. Vemos a una mujer totalmente diferente, Activa, que se enfrenta, que responde, que actúa, que no se deja vencer, está pasando por una situación difícil, necesita justicia y va y la busca. No se queda allí, ¿verdad? Quizás diciendo, bueno, pues serán así las cosas, y enfocada en victimizarse a sí misma y verse incapaz. Aquí vemos una mujer totalmente diferente. Quiere justicia y no va a tolerar otra cosa que la justicia sea hecha para ella. Y es interesante, ¿no? Esta mujer actúa como Dios, en nombre de Dios. Porque el Dios de la justicia es ese, es el Dios que se pone de parte de los vulnerables, de los excluidos, y es el Dios que obra justicia para el ser humano, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que en ese tiempo se le consideraba a la viuda débil, ¿verdad? Sin posibilidades, y hasta hace pocos años incluso a la mujer en general, por eso lo que se comentaba acerca del voto. Pero lo cierto es que aquí vemos una mujer totalmente diferente a lo que se esperaba. Una mujer que insiste, ¿verdad? Que persevera, que actúa, que va más allá de lo que la sociedad esperaba de ella. Entonces, leída de esta manera, la parábola sirve para alentar a quienes a veces por una o por otra razón sufren injusticias o son excluidos de diferentes espacios y no se les permite ni siquiera a veces levantar la voz, o no se les escucha, no se les respeta, ¿verdad? Pero aquí encontramos que esta mujer reclama, esta mujer insiste, ora y actúa, como se dijo en su momento, las dos caras de una misma moneda. Pone en acción lo que ella cree. Ella cree que merece justicia y entonces se activa, se predispone para poder lograr la justicia e insistir con este juez malo. Y creo que a veces se necesita eso. A veces se necesita ese comportamiento extremo para tener el coraje, proactivo, para tener el coraje de levantar nuestra voz. Aunque nos hayan dicho que lo que decimos no es importante, hay que levantar nuestra voz. Que hay que ponernos de pie ante las cosas que creemos, aunque seamos las únicas o los únicos que nos pongamos de pie. Que hay que ponernos del lado de aquel que sufre, aunque el resto de la gente no lo haga. Y aunque eso pueda ser mal visto o pueda verse como ridículo. Pero hay todos y todas. Totalmente, o desafiante, ¿no? Tenemos una voz propia que hay que encontrarla y hay que levantarla y hay que compartirla. Entonces, somos merecedoras que se nos escuche,
que se nos respete, que se nos tome en cuenta, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo allí adelante, especialmente nosotras las mujeres, y para compartirlo con nuestros niños y niñas. Muchos padres, y escucho mucho esto, como que el niño no tiene voz porque es niño, y se le dice esto es lo que tiene que hacer porque así es y no hay más, y no se le explica por qué yo espero que Andrea o tal niño o niña se comporte de esa manera. No le doy explicaciones, porque siento que no lo merece o porque no está en la edad. Pero lo cierto es que todos los seres humanos necesitamos ser escuchados, ser respetados por justicia y porque eso es algo que tiene que ser de siempre, parte de la socialización del niño y de la niña. No importa que esté pequeño, siendo pequeño necesita ese respeto, necesita que se le escuche, atender sus quejas, sus molestias, sus incomodidades, ¿verdad? Porque si nosotros los adultos, por ejemplo yo a veces no sé cómo expresar el malestar que tengo o no sé cómo poder atender este malestar interno que a veces tengo, cómo va a ser un niño o una niña, ¿verdad? Por eso, con los pocos recursos que tiene. Entonces hay que trabajar a todo ese nivel y creo que la parábola nos da para todo eso. Esta noche, el estudio. La fe nos invita a actuar y el verso final dice Jesús, luego de contar esta parábola. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Termina con una pregunta, ¿no? Una pregunta. Comienza con el tema de la oración, habla de la justicia y termina con una pregunta sobre la fe, ¿no? Orar sin desanimarnos es parte de esa lucha de fe. Esta parábola nos asegura que vamos a vencer, que vamos a lograr en la medida que no desmayemos, mantengamos la esperanza, mantengamos la oración. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, orar sin cesar. Y cuando él habla de orar sin cesar, no necesariamente quiere decir que uno no se ocupe en otras cosas para dedicarse a orar, sino habla del hecho de tener una petición presente y tenerla presente continuamente en la presencia de Dios, ¿no? Entonces es importante mantener la esperanza, es importante ser perseverantes, no dejarnos vencer y cerrando el ciclo de oraciones desafiantes en las que hemos visto hombres y mujeres también, ¿no? Comenzamos con la oración de Ana y aunque en el texto bíblico hay pocas mujeres, ¿no? Terminamos con la oración de una petición, acción de fe de la viuda, una mujer, ¿no? Que nos desafía. Nos invita a no desesperarnos, a ser desafiantes, a atrevernos a hacer lo que es correcto. Como siempre decimos, como consejo a los muchachos, a los jóvenes, cuando hay que hacer algo bueno, no hay que tener vergüenza, hay que ser atrevido. Cuando hay que hacer algo malo, obviamente hay que avergonzarnos y no hay que ser atrevido. Para lo bueno contamos con la ayuda de Dios y ese es el mensaje entonces para cerrando con la pregunta de Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, pueda hallar fe en la tierra, ¿no? Cuando Jesús regrese, pueda encontrarnos como creyentes que somos. Bueno, y la fe es un regalo de Dios, ¿no? Y hay que pedirle a Dios, porque a veces la fe flaquea, a veces la fe se debilita, o a veces tenemos que compartir también y tener fe en el acompañamiento a otras personas.
en el caminar con otras personas. Nosotros creemos que damos fe, como el domingo predicaba los 4 amigos del paralítico que rompen el techo. Jesús dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate y anda. La fe de ellos, la fe, soy consciente, tengo que ser consciente, tú tienes que ser consciente que si tú crees, esa fe la puedes transmitir y puedes contagiar y puedes animar y puedes despertar la fe de una persona que no cree. Yo lo creo. Y eso se ejercita de una manera práctica cuando le podemos decir a alguien que tiene una necesidad, que está enfermo, que está preocupado, que tiene una dolencia, que tiene algo en su vida, le podemos decir, voy a orar contigo, permíteme orar por ti, oremos juntos. Yo creo en el poder de la oración, le podemos decir, porque es verdad, hay un poder dado a nosotros y no tenemos que ser tímidos en ese sentido, tenemos que ser atrevidos. El poder de Dios está con nosotros. Dios nos ha compartido ese poder. Vamos a orar, terminando este tema de oraciones desafiantes. Señor, gracias por tu palabra que nos ha llevado por estos caminos de ver hombres y mujeres que se atrevieron en la oración, que pidieron, que fueron perseverantes, que fueron sencillos, humildes, que reconocieron su pequeñez ante ti. Y nosotros también lo hacemos, Señor. Sin ti no somos nada. Pero contigo somos gigantes, porque tú estás con nosotros como un poderoso gigante. Ayúdanos a usar esa autoridad que tenemos. Ayúdanos a transmitir nuestra fe, nuestra confianza en ti a otras personas, especialmente aquellos que están débiles, aquellos que no creen, aquellos que tienen dificultades. Y vamos a ver resultados, y vamos a ver que el que no cree, el que no creía, de repente cree. Gracias, Señor, por estos estudios bíblicos que nos permitiste compartir. Bendice a cada uno de los que están en sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, y recuerden que a partir de este miércoles de hoy los estudios bíblicos van a ser a las 8 de la noche. Así que ese pequeño cambio es importante tenerlo en cuenta por la hora. También recordarles a la iglesia Marvin Comunidad de Gracia que mañana tenemos nuestra reunión anual que le llamamos Conferencia de Cargo. Mañana 6:45 por Zoom. Así que vamos a estar reunidos para revisar, informar, escuchar reportes, en fin, un tiempo de reunión como iglesia, como comunidad de fe. Y el día viernes tengo una gran noticia para todas las mujeres que están allí escuchándonos. Vamos a tener reunión de mujeres organizada por el Ministerio de la Mujer este viernes a las 6:30 de la tarde. Va a ser en el santuario de nuestra iglesia después de más de 7 meses que regresamos como grupo de mujeres y vamos a tener un tiempo muy hermoso con todos los cuidados que debemos tener todavía, pero vamos a estar ahí reunidos manteniendo la distancia, con máscara todo el tiempo, con todo un protocolo que seguimos cuando nos estamos reuniendo dentro del edificio de la iglesia. Así que este viernes, por favor, tenlo en cuenta para poder estar con nosotras y compartir un tiempo entre amigas. Nos despedimos entonces. Así que sí. Adiós, el Señor te guarde, el Señor te bendiga.